Saludos, damas y caballeros, en vivo desde Arrakis. Es el Disco y Rex Show, un programa sobre ciencia ficción, fantasía y muchas cosas más. Y ahora con ustedes, Disco Volta y Cyrano Rex. Hola Disco, es un gusto saludarte. Qué bueno que tenemos la primera oportunidad de compartir con nuestra querida audiencia acerca de este programa tan interesante con esa visión de diversión y de entretenimiento que ambos compartimos, a pesar de que nos separan años de tecnología. Hola humanos, hola Rex. Hace un momento tuve un sobrecalentamiento, pero ya estoy en buenas condiciones para hablar. Me parece de un planeta muy particular. Claro, estamos hablando de Arrakis, o mejor conocido como Dune. Para aquellos que todavía no saben de que existe una pequeña película independiente llamada Dune, les tengo una noticia. No solo tenemos una biología, sino que también tenemos 6 libros que tratan sobre este mundo tan particular que nos ha dejado Herbert. Sí, bueno, seis son los oficiales, porque hay unos que no son tan oficiales, ¿no? Sí, es un universo extenso y que han contribuido otros autores. Pero pues yo creo que ahorita deberíamos de concentrarnos en las oficiales, en lo que es canon, que Herbert nos dejó a través de esos escritos tan complicados y tan extraños. Mira, Rex, y antes de empezar a hablar de ese tema, ¿has estado viendo algo, algo que no sea de Dune? ¿Has estado leyendo algo, jugando algo? Claro, claro, claro. Bueno, te cuento que vi una película que me gustó muchísimo, que se llama Cobweb. Es una película de terror que está disponible hasta la fecha en Amazon Prime y que me pareció muy original y que no ha recibido tanta cobertura mediática. Si tienen la oportunidad de verla, lo que me gustó, más allá de la historia, es la narrativa, porque está hecha desde el punto de vista de un niño que tiene contacto con un ser, eh, sin hacer muchos spoilers, que se comunica con él en las noches a través de sus paredes y que le da algunos mensajes un poco escalofriantes acerca de su familia. Como te digo, lo que más me gustó es que sí se siente la perspectiva infantil y hay algunos detalles que me gustaron muchísimo acerca del estilo de la dirección, ¿no? Por ejemplo, hay unos momentos en que el niño ve a sus papás a través de las sombras y las sombras aparecen inmensas, las dimensiones de la casa donde suceden los hechos no coinciden. Tú la ves por fuera y se mira una casa pequeña, pero por dentro ves unos pasillos larguísimos, unos baños inmensos, unos cuartos gigantes. eh, que me parece que son hechos de propósito, ¿no? Que son hechos para que tú veas como veías la realidad cuando eras un niño, ¿no? Yo de pequeño veía a los niños, a los adultos como personas gigantes y qué sé yo, incluso subirte a una silla que no estaba diseñada para niños era algo desafiante. Entonces, eso lo capta muy bien al estilo de una fábula y la forma en el que él ve a sus padres, a sus maestros y sus compañeros, me gustó muchísimo. Y luego tiene el paso lo suficientemente lento, la intriga se va formando poco a poco, tiene plot twist, tiene un final que no voy a comentar, pero que vale la pena que lo vean después de los créditos, porque cuando termina la película no ha terminado, tienes que ver la escena postcrédito y está muy bien utilizada, no como esas escenas postcrédito que está lanzando Marvel en sus últimas películas, que realmente uno dice, esta escena no va a llevar a nada, no valió la pena que me quedara para ver esto. En esta película, nuevamente, la escena postcrédito sí es una herramienta fundamental narrativa que es la que termina cerrando la película. Así que si tienen alguna oportunidad de ver Cobweb, es una película además muy corta. No les va a tomar mucho tiempo y vale la pena porque tiene su par de cosas interesantes y es el terror que a mí me gusta, que es un terror lento, que no se basa en jump scares, sino que se basa en que te identifiques con los personajes de la historia y que vayas sintiendo ese escalofrío poco a poco. Y hay algo que yo no sabía cuando empecé a ver la película, pero tiene una cara muy conocida que hace eh, el, el actor de Homelander. No sé, ¿cómo se llama el actor de Homelander? No sé si vos sabes. No recuerdo el nombre, pero sí, este personaje villanesco.
Sí, sí, es un personaje exquisito que Anthony realmente. Starr se llama, Anthony Starr. Anthony Starr, exactamente. Entonces, Anthony Starr tiene un papel en Cobweb que, como te digo, parece una película pequeña, entonces me extrañó que uno de los protagonistas fuera un actor que está tan de moda. Obviamente, Homelander, cuando le hacen un casting a Anthony Starr, la sombra de Homelander está sobre sus papeles. Entonces, traslada algo de Él, esa personalidad inquietante en el papel sí, que hace en él es Cobweb. un personaje incómodo porque siente que en cualquier momento va a explotar, va a desestabilizarse y supongo que proyecta la misma energía acá. Exactamente la misma energía. O sea, él es el padre del chico que es el protagonista y desde que lo ves, le ves esa calma engañosa, ¿no? De que, ok, o sea, no ha hecho nada malo, pero con solo ver las caras, con solo ver las poses, este tipo no me cuadra. Va a haber algún momento en el que algo va a suceder con él. Entonces, no les quiero hacer más spoilers, pero si tienen la oportunidad, denle un chance. Si te gusta el terror de slashers en la que descuartizan a 400 personas en una película, esta no es tu película. Si te gustan las películas de terror en las que salen sombras y salen de repente y te asustan con jump scares o que hay sonidos intensos que te ponen tenso de un momento a otro, tampoco va a ser tu película. Si te gustan las películas en las que todo se va tejiendo, y valga la aclaración que se llama Cobweb, poco a poco, y que te mantiene tenso sin revelarte mucho hasta el momento esencial, Cobweb es la película para ti. Por un momento pensé que me ibas a hablar de otra película que tiene que ver con web y que también a mucha gente le dio miedo y causó que la gente se saliera del cine y que fue muy impactante para las personas de manera negativa, que era Madame Web. Uy, no, 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 no. Eso da Eh, miedo de otra manera. Seguro que ha causado tanta impresión negativa que yo ni siquiera la he visto. Yo soy un lector desde hace muchos años de Marvel. En la prehistoria cuesta conseguir cómics, pero yo empecé a leer mis primeros cómics cuando los Avengers no eran las estrellas, sino que las estrellas de Marvel eran los X-Men y Uncanny X-Men era un libro sumamente, era un cómic sumamente vendido, cotizado. Magneto era el enemigo estrella del Marvel Universe y Wolverine iba cobrando cada vez más popularidad. Entonces, esos eran los cómics que empecé a leer. Yo leía los Avengers, pero te voy a decir que no eran mis favoritos, siempre los consideré en cuanto a historia menos interesantes que los X-Men. Los X-Men me gustaba esa contradicción, que tenían más dilemas morales y me alegra saber que van a continuar la historia de X-Men en Disney Plus a través de X-Men 97. Esos X-Men que dibujaba Jim Lee, esos X-Men que Mark Silvestri dibujaba el cómic de Wolverine en ese momento, fueron los primeros que yo leí y son los superhéroes que me hicieron empezar a interesarme en otros más, ¿no? Soy un poco extraño en eso porque la mayor parte de los lectores de cómics empiezan con Batman y Superman, yo empecé con los X-Men, pero bueno, así son las cosas. Bueno, no está solo, a mí también creo que son siguen siendo mi grupo de superhéroes favoritos. Creo que gravité mucho hacia los X-Men gracias a Wolverine particularmente. Recuerdo cuando lograba conseguir, aunque sea un par de revistas aquí y allá, y veía en los anuncios, porque normalmente los cómics eran de Spider-Man o era de repente un Iron Man, un Hulk, pero en los anuncios aparecía Wolverine, aparecía Cyclops, y yo, ¿quiénes son estos personajes? ¿Verdad? Nunca los he visto en la vida, pero se me hacen muy interesantes. Y sobre todo porque de repente, por ejemplo, en un par de cosas, tuvo que haber sido algún preview o algo así, veía que Wolverine obviamente fumando y tomándose una cerveza y yo es como, Superman nunca se va a tomar una cerveza, nunca va a fumar, entonces ¿quién es este personaje? ¿Es un villano? No, parece que es un héroe y de ahí nació mi interés por ellos. Mira, yo el primer cómic de Wolverine que leí eh, no, me, no me ponía en contexto porque no empecé leyendo Wolverine 1, sino que no recuerdo exactamente el número, creo que era Wolverine 34. Y era una historia en la que Wolverine era convocado por las autoridades canadienses para que le ayudaran a lidiar con una criatura
que estaba cometiendo unos asesinatos que le llamaban el Hunter in Darkness. Pero Wolverine tenía la mala suerte de que, pues como entre las sombras se veía su pelo muy extraño, sus garras. Uno de los policías canadienses lo confundía con el Hunter in Darkness y le disparaba. Y entonces recuerdo que me impresionó mucho porque yo, como no sabía los poderes de Wolverine, vi que le había atravesado la pierna de un balazo, algo que a Superman nunca lo va a saber que le pasa y a Batman Sí. tampoco le pasa. Eso no es algo frecuente. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención porque, hey, le hirieron, está claramente que le balearon la pierna y que le salió de un lado para otro. Este tipo va a ser interesante ver cómo continúa la aventura con esa herida porque no entendía que Wolverine tiene ese factor curativo que le permitía reponerse. Y luego el cómic, como era el 34, no te daba ningún contexto, no te explicaba, sino que asumía que vos ya conocías al personaje. Entonces luego Wolverine salía como que nada había sucedido y seguía caminando y seguía combatiendo. Y yo me quedé, pero si iban a hacer tanto énfasis en que la bala le atravesó la pierna, ¿cómo es que en la siguiente página ya no hay ningún problema? Esto, hay algo raro, pero me llamó la atención y bueno, luego obviamente Wolverine se volvió un personaje mucho más popular de lo que era en ese entonces, y ahora todo el mundo entiende de que ese tipo de balazos no representan nada para él, pero sí te lo digo que fue de esas escenas que me abrió los ojos en un cómic como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Así que es uno de mis héroes favoritos y definitivamente estoy contento con que se vaya a reinterpretar. Ojalá que se capte el espíritu de las historias clásicas que la serie originalmente tenía y que hay muchas por estudiar, por ilustrar. Particularmente me gustaría ver una versión de Age of Apocalypse. Creo que nunca, aunque es de la época, pero nunca estuvo en la serie original de Age of Apocalypse, ¿verdad? Claro, entonces es una oportunidad porque la saga que sí estuvo y que todo el mundo está cansado de ver es la del Phoenix Saga. Que por cierto, la serie original fue la que la hizo mejor, que la adaptó Sí, mejor de como Claremont, perdón, es la más fiel a lo que Claremont había escrito. Pero las películas nunca la han captado. es Y que creo que la serie, con esa capacidad de dar aventuras en segmentos, de construir las historias a largo plazo, tiene una posibilidad de que incluso una temporada entera sea de Age of Apocalypse. Me encantaría ver el resultado y hay algo que ya me gusta de esto y es que está continuando la aventura con Magneto encabezando los X-Men. Entonces eso es una deducción que tengo por lo que he visto en los trailers. Ojalá que, como te digo, al igual que la serie original, adapten historias de 1997 que salieron publicadas en los cómics alrededor de esa época porque hay material interesantísimo. yo creo que de todas las miniseries que conformaron The Age of Apocalypse, mi favorita era Generation Next. Creo que es una historia que se cuenta muy bien, es como mi tipo de historia porque es como casi que una misión suicida y de verdad que los personajes no terminan tan bien, pero sí me gustó mucho en su momento y así tanto Excalibur como los Amazing X-Men, o sea, da para que en toda una temporada cuentes todas esas historias y pues estén entremezcladas y hay mucho, mucho que contar. Sí, por ejemplo, uno de los personajes que me parece que tiene una historia más dispar a la del universo 616 es Sabretooth, que Sabretooth es heroico en la Age of Apocalypse. Entonces, nos muestra un aspecto de Sabretooth que nunca conocemos, porque siempre en la serie lo hemos visto como el villano animalístico, el enemigo de Wolverine, que es igual de salvaje o más que Wolverine y que no tiene mayores sentimientos. Y la serie, por sus restricciones, que era para niños, nunca mostró lo sanguinario que era Sabretooth, pero quedaba claro de que era un ser peligroso. Y sería bonito verle ese lado que no lo han podido explotar. Y luego, para mí, lo que esperaba todo el tiempo durante la Age of Apocalypse y que te lo construyen a lo largo de toda esa aventura tan larga, es la confrontación de Magneto contra Apocalypse, que es fenomenal. Así que ojalá y X-Men 97 se continúe en X-Men 98 y siempre con ese espíritu pueda adaptar. ¿Qué otra aventura te gustaría ver de los X-Men adaptada en X-Men 97? Bueno, solo antes para terminar la idea, o sea, si mencionas a Sabretooth, tienes que mencionar un personaje favorito que ahí fue que cobró este auge
que Blink. Blink Blink. es como ese complemento a Sabretooth, como una hija adoptiva, y esa relación me gustaría verla mucho en pantalla. Y lo que tú dices, el enfrentamiento entre Magneto y Apocalypse, no es un enfrentamiento que lo hemos visto en el 616 a menudo, ¿verdad? Y se siente como que tiene ese peso de que ambos peleadores podrían, sin restricciones, hacerse mucho daño, darse de catorrazos fuerte y sería como algo muy interesante de ver. Para mí, te digo, otra historia que creo que se podría adaptar relativamente bien es el Phalanx Covenant. Creo que hubo unas apariciones de Phalanx en la serie, pero no como los enemigos tal cual, sino que creo que era algo como el Mojo World, algo así. Pero esa invasión de los Phalanx me parecería que estaría genial verla en TV. Sí, es bueno que tengas suficiente espacio en tu memoria para recordar esas historietas tan divertidas. Yo no recordaba los Phalanx, pero definitivamente es algo que me gustaría ver. Y Onslaught, creo que es otra cosa otro enemigo que no hemos visto, que al igual que Mr. Sinister, que Apocalypse, que Magneto, le va a dar, ¿cómo es que se llama? Mucha guerra a los X-Men. De Oh, hecho, creo que bueno. en los cómics actuales está por iniciar un arco precisamente de los X-Men contra Onslaught. Bueno, y aquí siento yo que estaríamos un poco como ese meme de Leonardo DiCaprio apuntando hacia la pantalla. En Onslaught viendo como, ahí están los Avengers, ahí están los Cuatro Fantásticos. Claro, y ahora Disney puede hacer eso porque Disney tiene los miles de multiversos en sus películas, muchas de ellas no me gustan, pero hay cosas que sí se pueden hacer entretenidas con, con todos los héroes que tienen en su biblioteca. Y no caería mal que se vieran de lejos los Heroes Reborn, que es donde, bueno, no quiero hacer un spoiler tan grande, pero digamos que Onslaught tiene mucho que ver en la separación del universo de los X-Men con varios personajes de los Avengers. Bueno, así, un sueño un poco lejano, pero tú recuerdas que Heroes Reborn también fue el nacimiento de los Thunderbolts. Y no hemos visto una buena adaptación de Thunderbolts a TV o cine todavía. Y creo que lo que están promocionando como Thunderbolts no se asemeja en lo más mínimo a lo que son los Thunderbolts. De esos personajes que aparecen, no reconozco a nadie como Thunderbolt, no reconozco sus objetivos y me dio mucha cólera porque no hemos visto a Simo en el universo de Marvel cinematográfico vestir su traje morado y mucho menos la transformación que tiene con ese plan macabro de inaugurar los Thunderbolts que realmente no se asemeja a lo que estoy viendo como promocionales. Pero ahorita que estás hablando de los Thunderbolts y de las futuras películas de Marvel, no sé si en el futuro ya saben que Marvel va a borrar varias de las películas que supuestamente iban a hacer y las está eliminando de su programación porque aparentemente no quieren tomar riesgos y están sufriendo muchas pérdidas económicas con estos fracasos que han tenido como Captain Marvel, como Ant-Man, Eternals y la mayor parte de las películas malísimas que han lanzado después de Endgame, que para mí debió de haber sido el cierre del universo Marvel, debió de haber terminado con Endgame, no necesitaba nada más y ver los Eternals no me trajo ninguna satisfacción. Creo que la única película de después de Endgame de Marvel que yo he sentido una gran emoción y que me hizo disfrutar como en los viejos tiempos fue Spider-Man No Way Home. ¿Y pudiste ver Guardianes 3? Sí, Guardianes 3 me gustó, no me gustó igual que me gustó No Way Home. No Way Home creo que dentro del universo cinematográfico de Marvel es la que mejor ha usado el multiverso, que no es un gimmick, sino que realmente le aporta a la historia y que utilizó todos esos Spider-Mans para tutorear al nuevo Spider-Man de Tom Holland y luego hizo que concluyera la historia con un Spider-Man más simple, con un Spider-Man que no tiene una armadura tecnológica, un Spider-Man que no es una celebridad dentro de los Avengers, sino que termina triste en un apartamento solitario, sin que lo conozca nadie, incluyendo sus seres queridos.
Entonces, ese final me gustó mucho porque prácticamente abre las puertas para el Spider-Man que se parece más al de los cómics, ¿no? El Spider-Man que tiene actos heroicos en su mayoría a un nivel, digamos, restringido dentro de las ciudades. No es un héroe cósmico como lo es Silver Surfer, sino que es un héroe que actúa en Nueva York, que actúa dentro de ciertas limitaciones y que en las películas no ha sido así, ¿no? Porque en las películas ya ha andado en el espacio, ha viajado, se ha enfrentado a Thanos y ha tenido toda la tecnología de Tony Stark a su disposición. Así que me gustaría ver qué puede hacer Marvel con este Spider-Man más nivel callejero, digámoslo así. Guardianes de la Galaxia, a mí no me encantó. O sea, no digo que es una mala película, pero esa trama de que Rocket está inconsciente y que está recordando a sus amigos, que son criaturas adorables, que están especialmente diseñadas por Disney para generarte simpatía y que sentí que jugaba, te voy a decir, con emociones muy básicas. O sea, que odies al personaje que hace maltrato infantil es demasiado sencillo para mí. Y el villano, el High Evolutionary, se vuelve odioso desde el principio porque te ponen como un ser que se aprovecha de estas criaturitas tan bonitas, tan simpáticas. No sé, a mí me gusta más esos villanos que quizás tienen algunos tonos más grises, que no son los villanos caricaturescos que quieren destruir el mundo. En este caso, literalmente lo hace. Crea un planeta lleno de criaturitas adorables para luego destruirlo porque no le gusta. Entonces sí es el villano estereotipo que es fácil de odiar Muy y creo que maquiavélico. hizo... Sí, sí, y creo que el actor hizo un papelazo porque realmente yo lo detesté. Pero, por ejemplo, para hacerte una comparación, en el mismo Spider-Man No Way Home, los villanos son mucho más complejos. O sea, no son los villanos de quiero destruirlo todo, sino que tienes al mismo Green Goblin, que es el mejor ejemplo de un villano que tiene un lado que lo tortura y que no corresponde con su personalidad, porque Norman Osborn es una persona egocéntrica, es una persona egoísta, pero no es el Green Goblin. El Green Goblin es esa maldad encarnada y él tiene que luchar contra esa maldad encarnada. Y en la Sí, película te muestran cómo se presenta ese conflicto, ¿no? Entre Norman, que quiere ayudarle a Peter, que se da cuenta lo que está tratando de hacer Peter por los demás, y el Green Goblin, que, que trata de destruir todo lo que quiere Peter. Entonces, eso me gusta mucho. También me gusta Doctor Octopus, que es otro de esos villanos que en algún momento pierde el control, pero que trata en general de trabajar por la ciencia. Y la ciencia es su verdadero interés y a veces tiene compromisos morales por su inclinación científica, pero hay una razón tras de eso. Entonces, eso te voy a decir que no me gustó de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Lo sentí fácil, ¿no? Te voy a poner la forma más fácil de que odies a alguien, lastima a un perrito y todo el mundo en la audiencia lo va a detestar. Y eso fue sí, lo que hicieron. sí, lo pusieron muy básico, esa forma de ser malvado, de ser un villano. Pues nadie más iba a estar simpático con él, a menos que seas un sociópata, quizás. Es correcto, es correcto. Algunas personas dicen que los tiranosaurios somos crueles, pero si nosotros tenemos que alimentarnos, pues habrá algunas víctimas, pero no lo hacemos por placer, ¿no? Sencillamente así nos hizo la naturaleza. Bueno, te diré que mis protocolos internos no me permiten develar muchas cosas del futuro, pero creo que ha sido una muy buena decisión de parte de Marvel Disney. Creo que es un poco consecuencia de sus mismos errores, pero qué bien que van a detener algunas de estas producciones y mejor que se concentren en hacer pocas pero buenas como lo era al comienzo. Solo teníamos una, dos películas al año de Marvel y con una visión clara, con un enfoque, con una relación directa y que tiraba a un objetivo final. Creo que desafortunadamente, por ejemplo, el caso de este actor que interpretaba a Kang, definitivamente creo que ha sido como que les pusieron una llave de tuercas ahí en la maquinaria y no se les salió del carril todo lo que ellos estaban preparando.
y tienen que corregir curso, ¿verdad? De acuerdo, y es que, bueno, para los que, de ese actor sí me acuerdo el nombre, fíjate, Jonathan Majors era quien interpretaba a Kang en el Marvel Universe. Kang es otro villano muy interesante y Jonathan Majors es un buen actor, pero el material que le dieron era malísimo. Y lo que hicieron con Kang realmente era reducirlo a, a un personaje de Ricky Morty. Creo que lo trabajaron muy mal. O sea, Kang en el universo de Marvel, en los cómics, es alguien que conoce el futuro, que tiene tecnología tan avanzada que ni siquiera comprendemos, que utiliza esa tecnología para torturar a los Avengers. Ningún Avenger por sí mismo es rival para enfrentar a Kang. Y lo primero que hacen en la primera aparición de Kang es que Loki y su versión femenina lo matan. Él no intenta oponerse, él básicamente es parte de su plan, se revela en la segunda temporada de Loki, pero si yo quiero introducir a un villano que se supone que va a ser el nuevo Thanos, lo último que voy a hacer es mostrarlo como un ser débil. Y luego de que lo mata Loki femenina, que no me acuerdo cómo se llama, en la siguiente aparición que tiene en esa terrible película de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, eh, Ant-Man envía unas hormigas tecnológicas a que lo acaben. Y cuando yo vi eso, yo me quedé como, no puede ser. O sea, yo toda la película estuve seguro de que Kang iba a ganar y que el final de la película iba a ser que Kang iba a matar a Ant-Man y eso lo iba a ubicar como un villano terrible para los Avengers. El hecho de que un villano triunfara y pudiera matar a un Avenger, y el Avenger ideal para hacerlo en realidad es Ant-Man, iba a ser el detonante de la creación de un villano muy interesante. Pero hacen todo lo contrario, hacen que lo venzan unas hormigas, me parece de las peores decisiones del cine. Inmediatamente después te muestran, ah, no, no lo venció, hay un estadio lleno de Kangs, pero a mí no me interesan esos Kangs. Yo estaba viendo al Kang que estaba conduciendo el hilo de la historia de en Quantum Mania, el Kang que estaba atrapado por ser tan cruel en la dimensión cuántica y que a mi criterio, la película debió haber terminado al contrario. Él debió haber vencido y debió haber salido de la dimensión cuántica para convertirse en una amenaza en, en nuestro universo cinematográfico. Totalmente Rex, desperdiciado. Rex, ¿tú recuerdas esta historia de los Avengers de Ultron Unlimited? No tengo la misma capacidad de memoria tuya. Si me haces un Eh, refresh, probablemente lo pueda recordar. Es básicamente la historia en la que se basó la película de Age of Ultron. No es Sokovia, pero es una nación. Ultron la invade y empieza como a generar, como a generar zombies mecánicos de la población. Los Avengers llegan, se enfrentan contra él. O sea, con su cuerpo de adamantium súper resistente, le tiran hasta el fregadero los Avengers. Le cuesta mucho. Lo terminan venciendo y es algo así como que pues quedaron casi que agotados y solo se ve que aparece un nuevo Ultron y dice, han vencido solo como a uno de los míos, ¿verdad? Y creo que tenía como el 13 y sale como el 17, ¿verdad? Y dice, ¿y cuántos de ustedes hay? Y solo ves que aparece otro que dice como 315, algo así. Sí, ya recuerdo esa historia fabulosa, Entonces, porque pero es eso, o sea, te pones como, ¿cómo lograron vencer a uno? ¿Cómo van a vencer a 300 y más? y al que Entonces, eso, vencieron eso podría primero, ser acá. Es lo que se perdió, creo, con la situación de Ant-Man. Si Ant-Man le cuesta vencer a uno, ahí te da la sensación de que, ok, si ves un estadio lleno de Kangs, ¿cómo van a resolver vencer a, a múltiples villanos que son sumamente poderosos que solo uno cuesta vencer? claro, estoy de acuerdo. Por eso, en cierta forma, Marvel tiene la oportunidad, ahora que Jonathan Majors no va a seguir interpretando a Kang debido a problemas legales, que no vale la pena referirnos en el programa, tiene la oportunidad de reiniciar, de enfocar los esfuerzos y de utilizar personajes que valgan la pena. Yo no quiero ver a Agatha Harkness y hay un montón de gente que dice, bueno, fue una buena personaje en el show de Wanda, vale la pena verlo. Yo no quiero ver eso. Si yo he leído cómics,
Yo me puedo imaginar fácilmente 10 personajes que quisiera ver en una película o en una serie y que Marvel ni siquiera ha tocado. Y eso es antes de ver a Agatha Harkness. Y lo mismo me sucede con Ironheart. Ese es otro personaje que yo no tengo el más mínimo interés de ver. No sé, preferiría, como te digo, solo me imagino una serie para adultos de Sabretooth. No hemos visto a Ghost Rider en el Marvel Universe. Sé que hay unas películas de Nicolas Cage, pero no están dentro del canon del Marvel Universe. Entonces me encantaría ver una nueva interpretación de Ghost Rider antes de ver a Agatha Harkness. Lo siento, Eh, Rex. Hay ciertas películas que las formateo de mi memoria. Cuando me parecen muy malas, las formateo y eso de Ghost Rider no me suena. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Es una ventaja de que tu tecnología tan avanzada te permita. Yo Sí, sí, lamentablemente tendré que vivir con el recuerdo tortuoso de ver a Nicolas Cage orinando fuego en una película, y si no me creen, basta con que busquen el trailer de Ghost Rider 2 y van a ver a lo que me refiero. sí, sí, gracias a Dios yo puedo formatear mi mente de vez en cuando. Pero no sé, creo que tú y yo estamos de acuerdo. Tenemos que ver a Doctor Doom en algún momento y creo que si necesitan un villano que una todas las películas próximas, creo que él es una muy buena opción. Sí, Marvel tiene ahorita una oportunidad muy importante. Dejar de enfocarse en esos personajes que no son interesantes, que no tienen mayor importancia en el Marvel Universe, y centrarse en los nuevos personajes que adquirieron de Sony, que son, perdón, de Fox, que son los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Como ya les había adelantado al principio del programa, los X-Men son mis héroes favoritos. Y una de las razones por las que son mis héroes favoritos es porque tienen muchas aventuras bien complejas, en las que tienen que tomar decisiones que no necesariamente son muy heroicas, o que son heroicas para cierta parte de la población y se olvidan de otra parte de la población. Son eh, más una familia en la forma en la que trabajan. O sea, los X-Men no viven juntos, comparten en la mansión. Hay muchos cómics que a mí me divierten, que son actividades que no son heroicas, sino que son del día a día que viven los X-Men. Los X-Men entrenan de una forma diferente. Eh, los Avengers da la impresión de que se reúnen cuando hay un problema. Los X-Men no. Los X-Men están ahí y comparten relaciones sentimentales, comparten problemas, tienen malas relaciones el uno entre el otro. O Son sea, un roommates. triángulo, sí, un triángulo amoroso como el que tiene Wolverine, Cyclops y Jean, me parece muchísimo más interesante que una batalla genérica contra el villano de la semana, ¿no? Eso es algo que te pone una tensión, eh, que, que te hace sentir empatía por los personajes, que te los acerca. Otro personaje que me encanta, que tiene esa historia trágica, es Gambit, que no quiero hacer spoilers, pero tiene una historia muy oscura que el resto de sus compañeros no conocen, y que él se ha esforzado por olvidar, así como mi querido Disco olvida las películas desagradables. Él olvida algunos hechos de los que quizás no se sienta tan orgulloso, y que sus compañeros X-Men les gustaría conocer, para Rex, saber con quién están tratando. oye Rex, para un ser como tú que ha vivido tantos miles de años, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para dar un spoiler? Porque eso de Gambit tiene como, ahora aquí que estamos grabando en esta dimensión del 2024, tiene como 30 años quizás ese spoiler. Bueno, sabes, la limitación que yo tengo, Disco, es que puede ser un parte de la trama de X-Men 97. Sí. Tengo la esperanza de que retomen algo en X-Men 97. No sé si lo podrán hacer, porque lamentablemente tiene algunas escenas que podrían ser no aptas para niños, y a Disney no le gusta detallar historias de masacres. Pero bueno, con eso les dejo el gancho si quieren curiosearlo ustedes. Y bueno, déjenos en sus comentarios si les gustaría que habláramos de la vida de Gambit, porque O con gusto lo hacemos. sí, o podemos hablar de X-Men 97 cuando
termine la primera temporada. Excelente, yo creo que esa es una buena solución, a menos que nuestra audiencia esté urgida por conocer qué es lo que oculta Gambit. Y en ese caso, pues podemos hacer un especial de los X-Men y centrarnos en esas historietas que todavía no han sido adaptadas al cine y que tienen mucho potencial. Y Sí, la otra familia que tiene en su poder Marvel para hacer películas son los Fantastic Four. Los Fantastic Four tienen algo que a mí me gusta mucho. Y casi siempre cuando se habla de la galería de villanos de los superhéroes, se menciona que las mejores galerías de villanos las tienen Batman y Spider-Man. Y creo que eso es cuestionable, porque siento que la galería de villanos de los Fantastic Four es bastante buena y podría superar incluso la de Spider-Man y estar comparada con Batman. O sea, solo pensemos en Doctor Doom, que es el villano esencial de Marvel. O sea, si vamos a pensar en los cómics de Marvel, la presencia de Doctor Doom es omnipresente. Luego tenemos a Galactus, ¿no? Cuando nos imaginamos un villano que tiene todas esas capacidades, que puede destruir mundos, que nos ve como insectos, que está más allá del bien y el mal. Creo que Galactus es un ejemplo muy interesante y muchos de los villanos que nosotros hemos visto en el Marvel Universe y en otros cómics de Marvel se originaron en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Incluyendo Kang, que estaba siendo utilizado como el villano bandera del Marvel Universe, estuvo en la galería de los villanos de los Cuatro Fantásticos. Así que hay mucho que hacer, hay muchas historietas que me gustaría que adaptaran y me gustaría ver esos villanos más allá de los límites humanos que hemos visto ahora. Esas aventuras cósmicas que tienen los Cuatro Fantásticos, realmente hay mucho que ofrecer. sí, yo fui compañero de kindergarten de un Doombot. ¿Y te dabas cuenta que era Doombot o pensaste que era Doctor Doom? Fíjate que un día que pidió que lo aceitara, ahí me di que sí era el Doombot. Perfecto, perfecto. Sí, sí, porque muchas personas pasan desapercibidos los Doombots. No es por ser discriminatorio contra tu especie, pero muchas veces algunos se mimetizan entre los humanos y pretenden ser, y los Doombots son especialistas en eso. Bien. Sí. No, te contaré después cuando tuve otro compañero que era un LMD en la universidad, pero eso ya será otro tema. ¿Y conociste alguna vez a Skynet? No. Lo sigo en Twitter, pero por el momento solo somos conocidos de Internet. De acuerdo, de acuerdo. Pasa dormido mucho tiempo, Skynet. Ok, bueno, algún día en este círculo cretácico espero tener la oportunidad de ver cómo se desarrollan esas tecnologías. Sí. No te preocupes, solo espera un par de cientos de miles de años. De acuerdo, de acuerdo. Ten Sí, paciencia. seguramente, de todas formas, la Tierra no se va a acabar, así que vamos a seguir. ¿Y Nah, sabes qué es lo que más me gustaría de vivir en el futuro que tú vives? dime. Que me construyeran unos brazos con 5 dedos y pulgares, porque estos brazos de 2 manos sí que son deficientes. No puedo ni siquiera aplaudir. O sea, tienes solamente la cantidad de dedos específicamente para cruzarlos. Sí, no te imaginas qué difícil es usar un teclado con estas manitas. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco acerca de Dune? Ah, es cierto, eso era lo que se suponía que íbamos a empezar a hablar, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que vale la pena aclararle a la audiencia de que no nos podemos limitar a hablar de Dune 2 porque son una misma historia con Dune 1 y vale la pena que dialoguemos de ambas películas y que nos refiramos también a cómo se comparan, qué diferencias tienen con los escritos de Herbert y qué nos depara, ¿no? Dune a mí gráficamente es una película muy bonita, que debería de ser algo elemental en cualquier película, pero lamentablemente muchas recientes, sobre todo películas de Marvel, le han bajado tanto a la calidad de los efectos especiales que resulta agradable ver una película en la que sí se preocupan, que sí tiene buenos efectos especiales,
que sí tiene un diseño en sus personajes que los hace reconocibles, que no se ven genéricos. Y Dune tiene gráficamente, es un espectáculo. Eh, También la calidad de la producción, los actores son reconocidos. La película, hay momentos en los que siento que el ritmo no es el mejor. Te voy a ser sincero de que me ha aburrido en pedazos de Dune, lo cual obviamente no es lo que uno quiere escuchar en una película, pero pues estamos aquí para dar las opiniones sinceras. Y al que no le guste, que lo diga en los comentarios, ¿no? ¿Por qué está en desacuerdo con mi opinión? Pero yo siento que es en ciertos momentos muy lenta. Y no es que el libro sea rápido, ¿no? Pero al adaptar una obra como las de Herbert, hay que tener mucho cuidado en poder captar el interés sin perder la esencia. Y luego, creo que si vamos a hablar de Dune con spoilers, esta película omite algunas cosas que los fans de los libros están esperando ver, ¿no? Hablamos de ciertas bebés asesinas que no sí. tuvimos la oportunidad de ver, pero antes de irnos tan adelante, no sé, me gustaría que tú con esa capacidad de retroceder pudieras darnos tu opinión. Bueno, coincido contigo, creo que el diseño de la producción es algo que es de lo más rescatable de ambas películas. Creo que es una de las películas que tiene un look muy particular. Creo que si siguen expandiendo este universo en películas, las armaduras, el diseño de las naves, el diseño de las estructuras arquitectónicas, incluso cómo se fotografían estos escenarios, cosas tan sencillas que no tienen que ver necesariamente con tecnología, pero por ejemplo este baño donde curan al varón Harkonnen, que se ve como que es de brea y oro, tiene un look bien particular. No es como Star Wars, que es una tecnología ya usada, que se ve como un espacio vivido. Esto se ve como algo que es muy cuidado, que lo limpian a diario, por lo menos los espacios estos imperiales. Pero aún así tienen un look muy particular. Todo se ve como que es de piedra monumental, piedra muy pulida. Y la tecnología, si bien, como en el libro lo mencionan, ¿verdad? No está asociada con tecnología de inteligencia artificial o de computadoras muy avanzadas, pero sí se nota que el diseño de los trajes, de las naves espaciales, es muy tecnológico, pero también como un poco más orgánico, ¿verdad? Como algo más cercano a un futuro no muy lejano o donde la tecnología tuvo que tener algún tipo de retroceso. Eso me parece muy bueno. No quiero discriminar a tu gente, pero Herbert no era muy simpático de la inteligencia artificial. A él le parecía que, y es uno de los temas esenciales de su obra, ¿no? De que los humanos tenemos que desarrollar al máximo nuestro potencial físico, nuestro potencial mental, y por eso habla de seres como los Bene Gesserit, como los Mentat, que han trabajado su mente para poder procesar datos de una manera similar a lo que le hacen las computadoras, para evitar la dependencia de la raza humana de las computadoras, ¿no? Es algo un poco cruel, no quiero ser ofensivo y espero me lo dices si en algún momento te causa malestar mis comentarios, pero solo estoy tratando de resumir las ideas de Herbert. No todos pueden ser tan perfectos como yo. Sí, seguro que es envidia. Eso fue lo que pasó con Herbert. No, no. Por eso no le gustaba. Algún día vamos a hablar de Isaac Asimov, que a Isaac Asimov sí que le gustaban los robots. Sí, Y él es un muy buen amigo de las inteligencias artificiales. sí, ojalá le estuviéramos haciendo más caso a las reglas de la robótica de lo que les estamos haciendo ahora, cuando la inteligencia artificial parece que no va a ser usada para esos fines tecnológicos que todos pensamos, sino que va a ser usada para manipular masas y para mercadear. Pero bueno, también será un tema de otro día. Quizás Herbert fue muy visionario y se dio cuenta que la inteligencia artificial podía ser usada para estos medios, y por eso su lucha en la superación de la raza humana como conductora de su propio destino. Y por eso es que no vemos, como en Star Wars, androides con los que tienen relación, androides que procesan datos, que permiten la navegación interestelar, sino que vemos una dependencia de una droga que hace posible ese tipo de viajes,
porque de otra forma no es humanamente posible realizar los cálculos necesarios para viajar a través del espacio, y eso obliga a que dos casas rivales terminen compartiendo la explotación de la especie. Vamos a hablar, como le dicen en inglés, de spice, porque especie me suena un poco rara, ¿no? Sí. Me parece que no capta de lo que estamos hablando, y esta spice es tan codiciada que tiene, produce un enfrentamiento letal, que es de ahí el punto de partida de la película. Y otro de los temas muy interesantes que maneja Herbert en sus libros es la lucha de poder, quiénes tienen el poder, quiénes son percibidos como poderosos. Y a pesar de que somos de Latinoamérica, creo que deberíamos de leer mucho a Herbert, porque Herbert nos advierte del cuidado que tenemos que tener sobre los líderes mesiánicos. Y creo que es una lección que muchas personas de la región todavía no han aprendido. Y seguir a alguien ciegamente sin verle sus defectos, porque confiamos en lo que esta persona puede hacer, o que confiamos que está destinada para dirigirnos, es una de las lecciones que Herbert nos advierte que puede ser sumamente peligrosa. Yo noté mucha influencia de autores que posteriormente han logrado este juego político, tipo George R. Martin con la saga de Juego de Tronos o la canción de Hielo y Fuego, donde estas casas con ciertos poderes, con ciertas intrigas políticas, juegan este juego de voy a conspirar, voy a tramar por aquí, y si eso implica un asesinato, pues ni modo. Lo veo en la influencia que viene de Dune. Probablemente esta, al ser una de las primeras obras que incluía ese tipo de aspectos, puede sentirse en retrospectiva un poco básico, pero es de las primeras que lo hizo. Entonces, muchas cosas que ahorita quizás nosotros sentimos como que son derivativas, realmente vienen de esta novela, y cómo lo retrata la película me parece que fue acertado hacer una duología. Creo que le permite a la historia tomarse suficiente tiempo para hablar de ciertos temas. Todavía hay cosas que se quedan en el libro. Por ejemplo, hay un detalle muy pequeño, entiendo por qué lo podrían haber editado, pero esta sospecha de quién va a ser el traidor, porque en el libro por lo menos hay una sospecha de que sí hay un traidor, pero no se sabe quién es. Claro, Y y lo aquí solo mejor es pasa. que la idea es trabajada y dirigida desde los que van a traicionar, con el Correcto. propósito de distraer a los Mentat y a los Bene Gesserit, a las Bene Gesserit, a concentrarse en luchas inútiles, mientras el verdadero traidor está oculto entre ellos, hace su trabajo frente a sus narices, y sus disputas internas les hacen notar humanos, porque tanto las Bene Gesserit como los Mentat están diseñados para controlar, para ser lógicos, para controlar sus sentimientos, para controlar sus emociones, y son esas acusaciones, esas intrigas, las que los hacen vulnerables y que no les permiten ver al traidor que está frente a sus propias narices. Sí, y también estas tramas que cuando lo pones desde ese punto de vista, o sea, nuevamente comparando con Juego de Tronos, donde los personajes están tramando un plan que pasan libros y libros y la trama sigue ahí, tiene un resultado mucho tiempo después. En esta historia, las Bene Gesserit están haciendo esta trama casi que pues de un manejo genético de generaciones atrás para conspirar a lograr pues a esta figura mesiánica que se ha profetizado que va a surgir, pero ellas han manipulado, ¿verdad? Entre otras cosas, la genética para que se geste este ente. Claro, claro. Y han plantado la leyenda para utilizar la religión como medio de control de otras tribus. Así que también muestra una manipulación a un grado incomprensible, porque se hace a través de las generaciones con una visión que es difícil
para nosotros que vivimos en esta época donde lo inmediato es lo satisfactorio, pensar en que nosotros podemos sembrar las semillas generaciones antes para obtener un resultado que quizás nosotros no vamos a ver, sino que lo van a ver nuestra descendencia o las personas que siguen nuestros principios en un futuro muy lejano. Es decir, para hacer una profecía, yo planto la idea y muchas generaciones después logro que se cumpla. Pero durante ese tiempo hay una semilla que va creciendo, que se va abonando y esa idea va germinando en una sociedad y esa profecía se vuelve una realidad, pero ya hay un ambiente, ya hay una sociedad que la cree y eso le da poder. Sí, y ese es otro de los temas que Dune trata en la película y también en los libros, y es el mito del elegido. Pero nosotros vemos, por ejemplo, Matrix, que Neo es el elegido y que Neo, en efecto, está produciendo cambios positivos para la humanidad. Nosotros vemos en Star Wars que hay un personaje que es el que le va a hacer el balance a la fuerza, que eventualmente se convierte en Darth Vader, Anakin, que es el que brindará balance a la fuerza, es el elegido y se Pues desvía de ese camino o trae los cambios, pero no de la forma en la que originalmente se esperaba. no, o sea, Eh, sí la balanceó, solo que dejó la misma cantidad de Jedi y Sith, como dos de cada lado. es correcto, era un balance que nadie había anticipado de esa forma. Y Herbert hace lo mismo porque nos pone un héroe, entre comillas, a pesar de que no se nota porque mis garras son muy pequeñas, estoy haciendo comillas, eh, entre comillas, es un héroe que va a procurar el bienestar de los Freeman, las personas que viven en Dune, pero ellos no saben que en realidad se están dirigiendo hacia una guerra sagrada en la que muchísimos de ellos van a morir y que hay un propósito de obtener una revancha por un crimen que se cometió contra su familia. Y a la vez, el protagonista está huyendo de ese destino, tiene la posibilidad de ver el futuro, tiene la posibilidad de ver el pasado, pero no puede escapar al destino de ser el motivo por el cual se inicia una guerra santa. Así que a pesar de ser el elegido y que las religiones han advertido de que va a llegar este elegido, quizás no se esperaban que iba a llegar con muerte y destrucción, sobre todo con una fachada de bienestar. Sí, ¿no? Y hay un momento, por lo menos en la novela, es más claro que en la película, donde mencionan que ya llega un punto donde aunque Paul se deje morir, se deje vencer, muera, de alguna manera o razón, él sabe que esta yihad, esta pelea va a seguir y él, no importa que esté vivo o esté muerto, va a ser un mártir, va a ser una figura de inspiración y ya es algo que él no puede detener, o sea, no depende de él, ya es una situación fuera de él. Él quizás lo único que puede hacer es mantenerse con vida para tratar de controlar el sendero de esta revolución, pero ya es algo que es inevitable. Sí, así que me gusta mucho esa crítica, esa lucha contra los mitos de el héroe, del elegido, de parte de Herbert, que es mucho más sutil, y luego el uso de estos personajes oscuros, como mencionaste, calvos. Me siento aludido porque entre mis escamas no tengo ningún pelo, ¿no? Así que siento que hay alguna discriminación en que todos los villanos sean calvos en Dune. Pero en fin, volviendo al tema, estos personajes que hasta se ven a blanco y negro en sus escenas, que tienen estos fuegos artificiales de tinta, que se ven asquerosos, que hacen rituales sangrientos, pero que en medio de todo eso no son tan diferentes a los héroes correctos que en realidad utilizan los medios de comunicación, la manipulación, actos heroicos, simbólicos delante del público para mostrarse como seres admirables, pero que también están tramando utilizar a los Freeman para la guerra. Definitivamente. Oye, también otra cosa que me pareció muy, por lo menos interesante como la plantea Herbert, es que los Harkonnen durante todo el tiempo que están dominando
Arrakis, piensan que los Fremen son una población menor, muy débil, definitivamente como un underdog, mientras que cuando se va descubriendo poco a poco a través de los ojos de Paul quiénes son realmente ellos, te das cuenta de que es una población que supera las expectativas, tienen tecnología avanzada y son probablemente los mejores peleadores del universo. Y son millones, porque creo que tienen problemas con ese censo, ¿no? En un Sí, principio se suponía que habían algunos miles de Freeman navegando por las dunas y resulta ser que no es así, que es una sociedad muy compleja que tiene control absoluto del planeta, incluso aquellas zonas donde no se ha explorado para la explotación del spice y que están adaptados al ambiente más terrible en el que puede sobrevivir un ser humano, así que son lo más rudos que hay porque ya están viviendo en un lugar que para muchos sería un infierno. y tienen uno de los mejores sistemas de transporte público que he visto. O sea, tomas el gusano y te lleva rápido, así la vía expresa hacia otro lado. Sí, esa es otra muestra de cómo se subestiman, ¿no? Porque se les considera como los salvajes del desierto, pero en realidad tienen tecnología y tienen habilidades que les permiten dirigir criaturas monstruosas que navegan en la arena y que nadie más tiene ningún otro clan, ninguna otra especie de humanos, ningún habitante fuera de Dune puede hacer, ¿no? Ellos son los Freemen, los únicos, y utilizan esos conocimientos ancestrales para controlar una criatura colosal que es básicamente una fuerza de la naturaleza capaz de generar una destrucción incontrolable. Así que es como que tuvieran armas de destrucción masiva. Y cuando las usan, sí que sienten las consecuencias. Te digo una cosa, tú y yo tuvimos la oportunidad de jugar el juego de mesa de Dune Imperium hace poco Claro, claro. y creo que es algo que se refleja muy bien en ese juego, que es justamente ese balance de poder que tienen las diferentes facciones. Algunos son muy fuertes políticamente y su peso está en poder controlar, por ejemplo, el Space Guild tiene el poder de poder llevar la especie de un lugar a otro de la galaxia, comerciar con ella. Pero los Fremen tienen control sobre realmente lo que lo produce, que serían los makers, ¿verdad? Los sandworms. Y como dice en la película, ¿verdad? De destruir eso si fuera necesario. Los Harkonnen y los Atreides en cierto momento tienen los poderes de cómo minar, de cómo producir esta especie. El emperador tiene el público, ¿verdad? Es el financista, es el que tiene el feudo total de estos planetas. Entonces, cada uno tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades y tiene que maniobrar ante los poderes de los otros de alguna manera para lograr sus objetivos. Y ese balance que está en el juego de mesa, y por eso cualquiera de las facciones puede ganar, cualquiera de los jugadores puede hacerlo, creo que es también una de las cosas que se nota más en la novela que en la película, pero definitivamente es uno de los puntos fuertes y yo creo que es uno de los atractivos de por qué la gente gravita tanto hacia el mundo de Dune. Hay mucho material y, o sea, lo que se ha visto en el cine es apenas el inicio, ¿no? Como hemos dicho antes, Herbert tiene novelas que profundizan como que Dune Mesía, que nos va a dar una muestra de lo que sigue después de haber visto estas dos primeras partes de la película. Y digo dos primeras partes porque, spoiler alert, la película termina en un cliffhanger, ¿no? O sea, Paul adquiere, se convierte en el emperador. A partir de eso es donde inicia esa yihad a la que va a dirigir a esos pueblos que ahora gobierna, ¿no? Y en la película hicieron una variación con respecto a los libros, ¿no? Y es que el resto de las casas, el resto de los nobles, no reconocen a Paul como emperador. Entonces, me imagino que eso lo van a utilizar también para justificar las guerras que se aproximan en los libros o en las películas que vienen. La película, bueno, ambas películas, pero la que recién se estrena, la parte 2 ha sido un éxito de taquilla, así que muy indudablemente va a haber una tercera parte.
la cual creo que también nos ha telegrafiado al castear a dos personajes, como dos actrices como Florence Pugh y a Anna Taylor-Joy como Sí, dos personajes principales que aparecen en un par de escenas nada más y que tienen más relevancia más adelante en la historia. estoy de acuerdo. Es un lujo utilizar a estas actrices. Yo creo que si las finanzas, el reconocimiento de la crítica y posiblemente los premios que gane Dune son un indicativo de que vamos a tener Dune para rato, ¿no? Dudo mucho de que las adaptaciones vayan siendo tan fieles, porque los libros cada vez se vuelven más complejos, digamos, y en muchas ocasiones parece que Herbert consumía la misma especie que tanto hablaba, porque muchas lecturas son bastante creativas. Sí, creo que no es para todo público, quizás son como muy abstractas. Es correcto. Yo creo que tu mente lógica te permite comprender más allá de lo humanamente posible, porque yo te lo digo, conozco personas que son amantes de todas las sagas de Dune y también conozco personas que me dicen, mira, si vas a leer Dune, quédate solo con el primer libro, el resto no vale la pena. Así que sí es por lo menos una saga que genera divisiones porque cada vez se vuelve más extraña, ¿no? Y si bien el libro primero es algo complejo que sienta las bases de una mitología vasta, cada vez más se va alejando de lo que nosotros conocemos como realidad, ¿no? En Bueno, algún momento vamos a ver hasta emperadores gusanos. Ya con eso se siente bastante el tono que va cobrando Dune. O sea, en el primer libro, no lo vimos en la película, pero hay eh, bebés asesinas. sí, bueno, eh, eso quería hablar contigo. Cuando yo leí esa escena, es como de película de terror, siento yo. Me imaginé esta niña que tiene una voz de adulto y que empieza a asesinar como con la furia que tiene un Fremen. sí, 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 sin duda. Y la película no se atrevió a hacerlo. Yo siento que es un cambio que va bien, porque puede sentirse un poco ridículo en el cine ver una niña cometiendo asesinatos, algo que en los libros no necesariamente impacta de la misma forma, ¿no? Es bien difícil traducir eso y creo que el director se ahorró ese dolor de cabeza y decidió, bueno, no, hagamos como que la niña no existe y en algún otro libro saldrá, ya estuvo, la olvidamos por completo. Oye, yo solo recuerdo esa escena de Tropic Thunder, donde el personaje de Ben Stiller va escapando y hay un niño chiquito que lo va acuchillando. Así pensé que se Bueno, podría ver la escena. en algún momento tenemos que hablar de Tropic Thunder, ¿no? Una Sí. película que en 2024 jamás habría sido filmada, que no habría ningún estudio que quisiera estar asociada con ella o que no habría ningún actor que hiciera el papel que Robert Downey Jr. hace, pero lo tenemos que dejar para otro episodio porque creo que ya nos hemos extendido un poco con este, Sí. pero si nuestra audiencia quiere conocer un poco de nuestras opiniones de Tropic Thunder y se han divertido con nuestro diálogo, déjenlo en los comentarios y déjenos cualquier otra película que les gustaría que conversáramos. Muy bien, Rex. Solo quiero tocar un tema asociado con Dune, que es, tú tuviste la oportunidad de ver el documental de Duna de Jodorowsky. Para nada. ¿Será que no en el Cretácico no la han estrenado aún, pero no, ni siquiera había escuchado? No, pero digamos que como un complemento a, ya sea que están leyendo las novelas o están viendo las películas, yo recomiendo mucho que vean ese documental. Es la historia de cómo era el making of, cómo narran que fue el making of de cuando Alejandro Jodorowsky, un cineasta chileno muy experimental, muy avant-garde en la década de los 70, adquirió los derechos de Dune y empezó a tratar de hacer esta película una realidad. No se logró, obviamente, pero existen Biblias que documentan todo lo que se hizo de preproducción. Entre ellos tenía a los diseñadores de naves espaciales que después trabajaron en Star Wars, tenía a David Carradine como
Lito Atreides. Bueno, y una de las cosas más, no sé, fantásticas para mí, Salvador Dalí como el emperador. Eso habría sido maravilloso, ¿no? Tan excéntrico que fue Dalí que sin duda le habría dado un toque al emperador muy original. Sí, y bueno, en el documental dejan una anécdota muy particular de que se le iba a pagar una cifra exorbitante por palabra que dijera en la película y firmó el contrato y todo. Y ahí hay la anécdota va de cómo iban a arreglarse para no pagarle miles de millones a Dalí. Así que un documental muy, muy recomendado, es muy entretenido de ver. Lástima que, pues, lastimosamente no se llevó a cabo esa obra. La que sí existe es la de David Lynch, que lamento decir que no está en mi base de datos, no la he visto trailers, pero no tiene muy buena crítica. Sin embargo, me gustaría verla porque pareciera que es de esas películas de culto que hay que ver. Yo la vi. Pues nosotros en el Cretácico no nos preocupa mucho revelar nuestra edad, así que yo todavía estaba niño y recuerdo haberla visto en televisión. No la fui a ver al cine, estaba muy pequeño para ver una obra tan complicada. Así que recuerdo que en la sección de películas de los canales locales la anunciaron con bombos y platillos que ese día estrenarían Dune, la obra maestra de Herbert. Y yo veía los trailers con mi mente de ciencia ficción soñando en Star Wars y veía las arenas, veía los duelos de espadas y empecé a verla con la idea de que iba a ver a New Hope y de repente vi una obra completamente aburrida que detesté cada minuto, que no volvería a ver, así que creo que hiciste bien borrándola de la base de datos y hay una obra mucho mejor ahora. Dune definitivamente ha superado a su predecesora y eso no es fácil porque pocos remakes logran superar a la original. Estoy hablando de películas, no estoy hablando de libros, pero la película definitivamente es mejor que la de David Lynch. Y se tomaron su tiempo, la hicieron en dos partes. Como te digo, incluso siento que hay tramos que pudieron haber editado para que la película fluyera mejor, pero en general es una película muy superior a la creación de David Lynch. Tiene muy buenas secuencias, muy bien filmadas. Yo también tengo algunas, no sé, observaciones de algunas cosas que no me parecen. Yo pienso de que es una muy buena actriz Zendaya, pero siento que en este caso el personaje de Chani creo que le quedó un poco grande. Creo que es muy unidimensional su actuación y no me termina de simpatizar. En esta película he visto otros personajes donde ella creo que se luce, pero acá creo que es un punto flaco de la historia. Pero en general la película me parece muy bien. A mí me parece que es una película de 4 estrellas, de 4 de 5 estrellas, y sí me gustó mucho. Sugiero verla en el cine. La parte 1 la tuve que ver ya en una televisión, pero me encanta ver mejor este tipo de películas en la pantalla grande. Opino lo mismo, yo no le daría 4, yo le daría 3 estrellas. Como te digo, sentí que algún tema del ritmo de la película no me terminó de capturar. Visualmente estuve encantado, varias actuaciones son muy buenas. Zendaya está subutilizada. Ella tiene un gran talento. La serie de Euforia para mí muestra ese rango de actuación que tiene con un personaje mucho más complejo que Shani, un personaje con muchas dimensiones, con mucho arraigo en un ambiente destructivo. O sea, realmente Zendaya se luce. Si no han visto Euforia y son mayores de edad, se las recomiendo. Es una serie de HBO con temas muy fuertes, muy adultos. No está diseñada para niños, pero si tienen la edad y tienen la apertura mental para ver una película, una serie que tiene bastantes escenas eróticas, que tiene escenas de consumo de estupefacientes y bueno, no les quiero spoilear, pero sí, es un drama, no es una película de ciencia ficción, pero muestra ese rango de Zendaya que lamentablemente no vemos en Dune. En Dune, Zendaya es un personaje mucho más unidimensional y no le permite exhibir su talento. Y luego una
cosa típica que hace Hollywood en las adaptaciones. Zendaya no se parece al personaje que te he escrito en los libros. De hecho, Zendaya debería de tener el pelo rojo, ¿no? Pero, en fin. Así que Disco, creo que por hoy hemos hecho un análisis muy coqueto de Dune. Dune pasa la prueba. Espero que siga presentándose películas de esta dimensión, que Hollywood siga poniendo esfuerzo y que aprenda las lecciones correctas de Dune, que Marvel aprenda las lecciones correctas de Dune, que DC aprenda las lecciones correctas de Dune, que para mí son desarrollar un proyecto con pasión, tratar de apegarse al espíritu de la fuente, ya sea libros, ya sea cómics, no distanciarse de ese espíritu. Obviamente una película tiene que hacer adaptaciones y tiene que modificar algunos detalles, pero eso se puede hacer sin necesidad de alterar la esencia del libro. Entonces, Dune me parece que mantiene ese espíritu y que por eso es que es exitosa. Es exitosa porque en la parte técnica tuvieron el cuidado de hacerla visualmente atractiva, de que su banda sonora sea algo llamativo y que los diseños de personajes, como hemos hablado, los diseños de sus trajes le den una identidad propia y conseguir actores que a pesar de que nos hemos quejado de las actuaciones de algunos de ellos, en su mayoría son bastante capaces y hacen que entremos en ese mundo. Eso es algo que Marvel ha perdido, ¿no? Yo no soy tan fanático de Avatar, pero cuando fui a ver Avatar 2, lo que yo quería hacer al salir del cine era irme a la playa y lanzarme al mar, porque realmente yo me sentí en ese ambiente de Pandora tan fresco, tan tropical, que yo quería estar en una playa con un margarita recibiendo el sol. Y ahora que vi Dune, tuve una sensación parecida, ¿no? Yo salí asfixiado, con calor, con ganas de tomar agua, porque ese ambiente tan árido de Dune realmente me involucró, realmente me hizo sentir que estaba en un lugar distinto, en un planeta árido. Y eso es lo que Hollywood ha olvidado de sus películas. Yo no veo que la mayor parte de las películas trabajen tanto lo visual, trabajen tanto esa capacidad de involucrarte. Estábamos hablando, por ejemplo, de Quantum Mania y yo la vi, yo jamás entendí la dimensión cuántica, nunca me sentí interesado, nunca me produjo ninguna sensación más que estar viendo actores actuando en un fondo verde. Luego, no me produjo nada, no la creí, no sentí nada, y eso sí lo logra y con creces Dune. Sí, creo que también va de la mano de escoger, en este caso, un director que tiene una visión clara, que está comprometido con el proyecto. Creo que Denis Villeneuve es más allá de un buen director, es un director con una visión bien particular. Y sus películas de ciencia ficción anteriores son muy reconocibles, tienen como vueltas de tuerca, tienen una visión bien particular de cómo contar la historia sin ser obvios. Son algunas que tienen giros argumentales interesantes, y esa experiencia, y se nota el compromiso al nivel de la toma de decisiones en esta película, que hacen que eso le sume mucho al proyecto. Yo creo que Marvel en un primer momento no solo tenía buenos directores, sino también tenía una dirección en general de cómo se quería llevar este universo, y era algo controlable, algo manejable, algo que se podía llevar proyecto por proyecto. Así lo podemos ver como Jon Favreau, cuando empezó con Iron Man, ¿verdad? Tenía una visión que iba abonando a este universo cinemático de Marvel. Es la misma visión que Jon Favreau después llevó a Mandalorian. Entonces, creo que es eso, tener personas adecuadas que lleven los proyectos, que den dirección, y que pues los estudios que están detrás de ellos les cedan este control y que les permitan expresarse con total libertad hasta donde les permita, para poder tener obras un poco más creativas, un poco más libres y propositivas. Creo que el público en general las agradece, y es donde realmente muchos les respaldamos con nuestra compra de boletos.
y se vuelven películas taquilleras o favoritas. Yo creo que Dune se va a convertir en un clásico y vamos a seguir hablando de Dune durante varios años y va a generar ese éxito mercadotécnico, esa recaudación y se va a convertir en las dos primeras partes de una saga que anticipo no va a tener un final. Yo no creo que lleguen al último libro, pero que por lo menos tiene una continuación de la historia de Peter. Pues Rex, muchas gracias y gracias a todos por escuchar nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y esperamos que nos veamos pronto en nuestro siguiente programa. Un gusto, Disco. Te dejo. En este momento está pasando una manada de Triceratops y hay uno que se ve delicioso. Así que vuelvo a mis labores de depredador. Hasta pronto. Y les dejo con una pequeña trivia antes de desconectarme e ir a cargar mis baterías. El autor de El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, no era un fan muy grande de Dune. No se sabe específicamente cuál era la razón que le daba desagrado a esta obra. Simplemente se sabe que el editor le mandó una copia para que diera su review. Nunca devolvió el review y solo posteriormente en una misiva mencionaba de que por respeto a otro autor, él no quería dar su opinión, siendo algo negativa esta opinión y prefería callar. Así que se especula muchas razones de por cuál no le gustará en su momento Dune. Si ustedes tienen una idea de por qué a Tolkien no le gustaría Dune, déjenlo en los comentarios y nos vemos la próxima. Hasta luego.